En este video vamos a explicar el uso del módulo de inconformidades. Para ello vamos y hacemos clic en el módulo y podemos ver los submenús que nos presenta. Aquí vamos a visualizar todas las inconformidades que se han ido creando en el sistema. Como hemos podido ver en el módulo de auditorías, se crearon unas inconformidades al momento de realizar una y podemos ver cómo van ambas, por ejemplo la parte de ejecución y la planificación de proyectos. Estaba en un estado borrador porque recordemos que solamente se colocaron los nombres, así que cada inconformidad pasa por un proceso tanto de seguimiento, de identificación, que va a ayudarlas a gestionarla, y también el seguimiento va a ayudar a medir la eficacia de las acciones establecidas a estas inconformidades. Así que vamos a una, por ejemplo la de borrador, que es el estado inicial. Entonces, para poder nosotros igual trabajar mejor una inconformidad, es necesario, si solo se llenado los campos obligatorios, es necesario ahora llenar los campos, el detalle de la información de esta inconformidad para su respectivo tratamiento. Entonces, podemos visualizar todos estos campos, podemos ver si está relacionada a COVID o no, lo cual nos ayudaría a filtrar todo lo que es relacionado a COVID. Si hay un documento de referencia, si está infringiendo un requisito de alguna norma, y el responsable también, que se va a encargar de gestionar también esta parte, y si vamos a establecer fechas de cumplimiento límite y el número de reincidencias en el caso de que en uno de esos módulos se esté llamando varias veces a esta inconformidad. Entonces se pueda ya hacer un respectivo tratamiento en base al procedimiento que establezca, para poder establecer otras acciones o una acción inmediata que ayude ya a poder levantar esta inconformidad. Entonces aquí vamos a la descripción, aquí vamos a ver los orígenes, en este caso cuántas veces se ha llamado, de qué módulo se estaba llamando esta inconformidad, y si también tiene un riesgo y oportunidad relacionado. Igual podemos agregar la línea, podemos seleccionar qué riesgo y oportunidad está relacionado, o si no, desde este mismo módulo, como hemos visto en otras partes, se puede crear ya la oportunidad. Igual aquí al momento de colocar crear, solo me pide el nombre solo me pide el nombre, y es más, solo es obligatorio el nombre, y el respectivo tratamiento se puede hacer en el módulo de riesgos y oportunidades. Entonces solo voy creando riesgos, va viéndose todos los riesgos asociados o todas las oportunidades también que se hayan identificado. Después de haber identificado la inconformidad, entonces comenzamos ya con un plan de acción. Al momento de ver que nosotros seleccionamos este botón, vamos a ver que se ha añadido una nueva pestaña, que es las acciones que se van a establecer para poder hacer o mitigar esta inconformidad. Entonces agregamos línea y podemos ver todas las acciones que se encuentran en el módulo de acciones, y podemos seleccionarlos, o como también recordemos, podemos crear desde aquí. Finalmente, una vez que se haya seleccionado las acciones que se vayan a trabajar, se selecciona el siguiente botón en proceso, que va a ayudar, en este caso, si se han dado cuenta, agregado ese botón de seguimiento, ver el estado en el que se encuentra, ¿no? Igual eso nos da a entender qué acciones también tiene estados, y la fecha aproximada de cierre, ¿no? Si no hay una fecha de cierre, también se puede establecer aquí, ¿no? Entonces finalmente, una vez que se termine con todo, que se haya hecho seguimiento, que se haya medido la eficacia, todo eso, entonces es necesario que nosotros ya cerremos esta inconformidad. Y algo importante que podemos ver es que no me deja cerrar también, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema de alguna manera ve de que estas acciones, para poder nosotros pasar a un estado de cerrado y cerrar completamente esta inconformidad y darla por tratada, aquí el sistema automáticamente va a ver de que estas acciones que se han planteado estén en un estado cerrado. Es por eso que no me permite cerrar hasta que estas tengan un estado cerrado. Una vez que coloque el botón cerrado, va a pasar a este estado, y también puedo cancelar esta inconformidad. Aquí se van a poder visualizar todas las acciones, todos los riesgos y oportunidades relacionados. Respecto a la gestión de reportes, podemos ver la siguiente, solamente de inconformidades, que es un Excel que podemos usar el filtro desde cuándo hasta cuándo queremos tener este Excel lleno,
para poder en este caso igual seleccionar por meses, ¿no? Cuántas inconformidades. Ayudaría a gestionarlo según las necesidades de la empresa. Y la información se encuentra en Excel para poder hacer un tratamiento más rápido de la información que el Excel les brinde. Entonces existen dos tratamientos, dos reportes. El primero que va a ayudar a conocer solamente el listado de inconformidades, y el segundo que va a ayudar a ver cuáles son las acciones que se han establecido por cada uno de las inconformidades que se han encontrado. Entonces vamos a visualizar. Ese es el registro de inconformidad. Como podemos ver, aquí están todos los nombres, el editor, y solo queda ahí como una parte descriptiva. Entonces, para poder visualizar el otro reporte, que ya es las inconformidades con las acciones, este es el formato que sale. Es como podemos visualizar, ya es mucho más grande porque se está mezclando la inconformidad y la acción que se ha establecido para poder mejorar o en este caso levantar esas inconformidades halladas. Ya para cerrar con este módulo, podemos ver adicionalmente que todo esto, recordemos, igual si es que se quiere imprimir, principalmente se va a obtener aquí, no ninguno de esos botones o ir a esta misma vista va a ayudar a imprimir, sino que yendo a esta parte de reportes vamos a obtener todos los documentos que son relacionados a este módulo. Eso sería todo. Gracias.